El Ministerio Luz a las Naciones presenta al pastor Jacob Mirón, con un mensaje que te impactará y que te ayudará a cumplir el propósito de Dios para tu vida y la de tu familia. Y a continuación el pastor Jacob Mirón y su programa Luz a las Naciones. Dice así la palabra de Dios de la manera siguiente en el libro de Primera de Pedro 4:12: Amaos, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Tome su lugar en este precioso momento. ¿Qué vamos a estudiar el día de hoy? ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? En la última enseñanza estudiamos, amados hermanos, el primer punto del cual el apóstol Pedro nos enseñó que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos estar sabidos si nosotros queremos tener una vida victoriosa en medio de las circunstancias adversas. ¿Cuántos se recuerdan? Hablamos, mi amado hermano, cómo la iglesia de Dios, la iglesia de Jesucristo, desde los años 60, después de que Cristo ascendió al cielo, 31 años después de que Cristo ascendió al cielo, la iglesia del Señor Jesucristo fue perseguida grandemente. No fueron por 10 años, 15 años, 20 años, fueron por 200 años. La iglesia del Señor fue perseguida. Amén. Usted escucha por las noticias hoy en día o en el internet cómo están matando a cristianos allá en el Medio Oriente, ¿cierto o no? Pues déjeme decirle que estas son señales ya de los últimos días. Le voy a decir por qué. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo empezó con persecución, y la iglesia que ha de terminar en esta tierra para ascender al cielo va a terminar con persecución también. Le voy a explicar en breves detalles o en breves segundos. Dios encontró necesario que la iglesia que empezó a difundir el evangelio de Jesucristo, Dios encontró necesario que la iglesia pasase por persecución. Dios lo encontró necesario. ¿Por qué razón? Ya lo estudiamos en la palabra, ¿sí o no? Así como el oro, dice el apóstol Pedro, es pasado ¿por dónde? Por el fuego. Pero oiga esto, cuando el oro es metido al horno de fuego, realmente no es ese oro brillante que usted ve en la mano de cualquier persona, ¿verdad? Cuando ese oro es introducido en el horno, es una piedra bruta, es un metal bruto, es un oro bruto, no sé si me explico. Ese oro viene adherido con otros metales. Amén. Y la única manera para separar ese metal precioso del oro de los otros metales con los cuales viene junto es metiéndolo al horno. Que el horno va a derretir los demás metales y va a dejar solamente ese metal precioso llamado oro. En lo natural, Dios nos está enseñando lo que sucede en lo espiritual. Dios quiso, preste atención, para sacar Dios lo mejor de esa iglesia primitiva, de esa primera iglesia que empezó a predicar el evangelio, esa primera iglesia que empezó a congregarse en una iglesia. Para Dios sacar lo mejor de cada hijo de Dios, Dios encontró necesario pasarlos por la prueba, pasarlos por la tribulación y por la persecución. Todos queremos brillar en la vida, todos queremos ser luz, pero la realidad es, mi amado hermano, que a veces somos como esa piedra bruta que todavía necesita ser refinada.
Y la única forma de ser refinada es pasar por el fuego. Y en este caso el fuego para el oro representa para nosotros las pruebas, las luchas, las dificultades, las tribulaciones, las persecuciones. Por eso vuelvo y repito, tal vez usted ahorita en el presente no me agradezca lo que está escuchando hoy, pero un día en el futuro, cuando todo esto venga, va a decir: gracias a Dios, porque me alertaron a tiempo y me avisaron lo que iba a venir. Para que, dice el apóstol Pedro, para que a ti ese día no te agarre ¿de qué? De sorpresa. No os extrañéis, dice el apóstol Pedro. Vamos a leerlo, por favor, verso 1. Amaos, no os sorprendáis, no tiene que ser sorpresa, del fuego de prueba que os ha ¿qué? Sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Todos en esta vida pasamos situaciones adversas, difíciles, dificultosas, pero esta iglesia a la cual el apóstol Pedro se está dirigiendo era una iglesia aún más sufriente que la iglesia de hoy en día en este lugar. Hablamos que en este momento que Pedro está escribiendo esta carta inspirada por el Espíritu Santo de Dios, la iglesia de Jesucristo, mi amado hermano, en Roma estaba siendo grandemente perseguida por este emperador romano llamado Nerón. Nerón se dio el lujo viendo a cristianos muertos. Nerón se dio el lujo viendo a cristianos ser muertos por los leones que él tenía en el Coliseo. Los quemó vivos a muchos de los cristianos. Y en ese mismo momento que está sucediendo todo esto, esta carta llega a la iglesia del Señor. Hoy yo no sé si me está escuchando, mi amado hermano. Quizás a usted ahorita en el presente, esta carta que usted está recibiendo de Dios a través de mi vida para usted, como que no es tan relevante ahorita, pero un día le va a ser necesaria. Un día estas palabras le van a hacer reverberación en su corazón y en su espíritu, y es diciéndole: el Señor, te lo advertí, te lo dije, para cuando venga eso, también para ti, como Pedro le dijo a aquellos, que no sea de sorpresa, porque ya te lo había dicho, el cristiano, el Hijo de Dios, va a ser pasado por el fuego, va a ser pasado por el horno. Si Dios encuentra necesidad que pasemos en persecución, así lo va a usar el Señor también. Amén, hermanos. Es por eso que le digo, va a haber un shift. En los próximos años va a haber un shift. Va a haber un desvío de las masas de personas que se llaman cristianos. Los cristianos que se congregaron en una iglesia cómoda, en una iglesia, mi amado hermano, donde lo único que les predicaron fue prosperidad y bienestar y salud. Y nunca les advirtieron lo que Jesús enseña en su palabra. Nunca les advirtieron lo que los apóstoles dicen que va a venir para la iglesia del Señor, o lo que nosotros como hijos de Dios debemos de sufrir y debemos de pasar. Va a acontecer esa desviación en la cual vamos a ver masas de miles, cientos de miles de cristianos irse de esas iglesias, las van a dejar solas cuando venga verdaderamente la persecución. Y déjeme decirle que la repercusión en cierto grado ya la estamos viviendo, ¿sí o no? En cierto grado ya estamos nosotros siendo perseguidos. No sé si me está escuchando. Aquí en la ciudad de Houston ya empezó la persecución contra los cristianos. Al cristiano le están quitando los derechos ya. Están quitando los derechos, mi amado hermano, que nosotros tenemos como hijos de Dios. Y no va a pasar mucho tiempo en el cual los pastores, ministros como yo, que predican la verdad, vamos a ser encarcelados. Porque si nos escuchan hablando en contra de la inmoralidad, la ley va a venir y nos va a meter a la cárcel. La persecución ya está, solo que en muchos lados no está tan fuerte como en otros lados. Pero directa o indirectamente, la persecución ya empezó aquí en Estados Unidos. En el Medio Oriente está bien fuerte, pero aquí en Estados Unidos ya empezó también.
Aquí ya no se está respetando ya la ley de Dios y el hombre está imponiendo sus propias leyes. No sé si me está escuchando. La ley de la moralidad, la ley de la justicia de Dios, al hombre de esta tierra ya no le importa nada. Y es por eso, mi amado hermano, hoy vamos a estudiar algo tan glorioso. Porque la duda que tal vez en alguno de ustedes dice, pero ¿por qué? Why do I have to suffer for Christ? ¿Por qué tengo que sufrir por Jesús? ¿Sí me explico? Para ser un buen hijo de Dios. ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que ser perseguido? ¿Por qué tengo que aguantar tanto? Hoy sus dudas van a ser despejadas. Hoy usted va a recibir no solamente una respuesta y su duda va a ser despejada. Hoy va a salir usted, mi amado hermano, más bienaventurado de pertenecer a ese evangelio. Un evangelio sufriente, pero siempre será un evangelio triunfante. Un evangelio seguro. Un evangelio que te llevará a la eternidad con Dios. El apóstol Pedro en el versículo 1 nos está diciendo: para ti no tiene que ser extraño cuando vengan la persecución. Es más, en este momento que Pedro está escribiendo esta carta, ya la iglesia estaba en persecución. Amén. Entonces dice, por favor, que no se te haga extraño, porque esto es parte de la vida cristiana. Let it be not strange for you. Que no sea extraño para ti el tener esta persecución. Muchos de esos cristianos tuvieron que dejar su lugar, sus casas las tuvieron que dejar, no las pudieron ni vender a causa de la persecución. Y ahora Pedro, mira el consuelo que le da. No les dice, Dios les va a quitar la persecución, no, le dice la verdad. Es necesario que esto acontezca, que no sea extraño para ti. ¿Cuántos tienen oídos? Ese es el primer punto que Pedro le enseña a la iglesia que está siendo perseguida. Yo sé que alguno de ustedes en alguna área, otra área, está siendo perseguido también. Algunos de ustedes en el trabajo no lo quieren o no lo llevan bien a usted desde el momento en que usted dijo que era cristiano, ¿sí o no? En una manera u otra, usted está siendo perseguido. Algunos de ustedes son despreciados por su propia familia por pertenecer a la familia de Jesús. Y el apóstol Pedro dice en el versículo 1 que no sea esto extraño, hermano, por favor. ¿Sabe a quién se le hace extraño las persecuciones? A las iglesias que solo les predican la prosperidad. A esas iglesias sí encuentran extraño cuando viene la persecución, pero a la verdadera iglesia no debe por qué encontrar extraño. ¿Cuántos tienen oídos? Grábeselo. Cuando venga eso, que no sea raro para usted. Es parte del plan y del propósito de Dios. Número dos, la segunda cosa que Pedro nos enseña, mi amado hermano, como iglesia del Señor sufriente, es que nosotros debemos de regocijarnos cuando estemos en la prueba. ¿Cuántos tienen oídos? ¿Qué debemos de hacer? Ahí está el detalle. Eso es lo duro para nosotros, ¿sí o no? Nos gozamos cuando hay comida, nos gozamos cuando hay paz, nos gozamos cuando tenemos la familia bien contenta, bien alegre, nos gozamos cuando la refri está llena, nos gozamos cuando apenas recibimos el cheque. Pero aquí Dios nos invita a la iglesia del Señor que nos gocemos cuando estemos siendo perseguidos. Nos regocijemos cuando las cosas no van bien. Vamos a leer el versículo 13, por favor, y 14. Si no, gozaos cuando sois participantes, ¿qué dice? De los padecimientos de Cristo. Si hay un hermano o hermana que traiga niños menores de 5 años, los puede sacar a la clase, por favor, para que usted pueda escuchar mejor aquí. Una vez más, versículo 13. Si no gozaos por cuanto sois participantes del padecimiento de Cristo. Oiga esto. Si no gozaos por cuanto sois, ¿qué? Participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis, ¿qué dice? Con alegría. Curiosamente, esta palabra, mi amado hermano,
gozaos, en la palabra original griega, la palabra gozaos lo dice como síguete gozando. En otras palabras, te da una luz, un entendimiento a un estado presente, continuo, cuando tienen oídos. En otras palabras, que en todo el tiempo que estés en la prueba, en todo el tiempo que estés en la persecución, en todo el tiempo que alguien te odie, Dios quiere que continuamente tú te goces. No un gozo, no está hablando aquí de un gozo de un minuto, sino que de un gozo, ¿qué? Continuo. ¿Sabe cuál gozo es parecido a este? Como al gozo del apóstol Pablo y Silas. ¿Se recuerda cuando ellos fueron metidos ¿dónde? A la cárcel. ¿A causa de qué? De la persecución. Por ser hijos de Dios, predicadores, pregoneros del evangelio. Pablo y Silas fueron metidos a la cárcel. ¿Se pusieron ellos a llorar, a lamentar o se gozaron? ¿Cómo manifestaron el gozo? Empezaron a cantar: alabaré, 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 alabaré. ¿Sabe por qué ellos pudieron cantar cuando tenían amarradas las manos, los pies con el cepo y aún así hinchachados, mi amado hermano? ¿Sabe por qué ellos pudieron gozarse en medio de la tribulación? Y esto es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Por qué el genuino cristiano se goza? Mi amado hermano, aún en medio de ¿qué? Porque si yo le digo a usted nada más, hermano, gócese, usted viene y me dice: pastor, ore porque mire que tengo una gran situación difícil y me estoy pasando. Imagínese que yo nada más le dijera: hermano, gócese. Y usted, mire, ¿está loco usted? Si yo estoy sufriendo y usted me está diciendo que me goce. Pues aquí Dios nos dice la razón por la cual nosotros debemos ¿de qué? De gozarnos. Él no solamente dice gózate ya, no, nos da las razones. Dios es el ser más explicado, el ser más sabio, mi amado hermano, el ser más entendido que yo encuentro en el universo. ¿Cuántos tienen oídos? Síguete gozando, síguete gozando, síguete gozando, síguete gozando. ¿Y por qué razón? Vamos a ir a Mateo 5, versículo 10, por favor, rapidito. Mateo 5, versículo 10. Palabras de Jesús. Bienaventurados los que padecen persecución. Ok, una razón por la cual nos debemos de gozar en la persecución, en la lucha, en la adversidad, es porque somos ¿qué? Bienaventurados. Automáticamente en el momento que caes tú en una persecución por Dios, por Cristo, por la justicia, por hacer lo bueno, en el momento que usted o yo caigo en una persecución, ¿sabe qué hace Dios? Le pone un sticker a su vida. ¿Y sabe qué dice ese sticker? Bienaventurado. Si es mujer, bienaventurada. Ay, mire ese amén, hermano, casi me bota de acá. Una cosa que yo le diga a usted algo, hermano, hermana, Dios va a hacer algo, pero otra cosa que Jesús mismo le diga a usted: bienaventurado, bienaventurado, bienaventurado. Oh, usted tiene que hacer caso a eso. Ay, ay, ay. Sí, yo le puedo decir a usted un montón de cosas. Hermano, hermana, usted antes de que muera va a tener ¿qué le dijera? Todos sus hijos van a ser como Pedro o van a ser como María. Yo le puedo decir un montón de cosas, pero no quiere decir que se va a cumplir, porque es mi palabra. Pero si es palabra de Dios, pay attention, preste atención. Porque Él dice que Él no es hombre para que ande cuenteando a nadie, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo, así es. Lo que Él prometió, dice, Él lo cumplirá. Él no es hombre para que mienta, e hijo de hombre para que se arrepienta. Diga conmigo, hay razón para regocijarse.
en la persecución. Razón número 1, porque somos ¿qué? Bienaventurados. Mire, ser bienaventurado por Dios es mejor que recibir un trofeo en la escuela. Es mejor que recibir un trofeo, mi amado hermano, en un show de televisión. Ser bienaventurado por Dios, mi amado hermano, es mejor que ganarse cualquier premio y reconocimiento en esta vida. Porque todo reconocimiento humano, personal en esta vida es que pasajero. Pero que Dios te ponga el sello, el sticker de bienaventurado, ¿sabe qué es eso? Y esto es lo que vamos a estudiar antes de terminar. Ese sello de bienaventuranza es tu ticket para la gloria eterna con Dios Jesucristo, el Dios de los cielos. ¿Verdad que hay razón por regocijo? Ay, si el diablo oí tantas cosas que ponía, mi amado hermano, para que usted no escuchara esto. Es la verdad. ¿Sabe qué le gusta al diablo? Que cuando usted esté en tribulación, usted esté en escasez, usted esté en problemas, usted viva una vida agüitada, desesperada, acongojada. Pero espero que después de esta enseñanza usted aprenda a ver la gloria de Dios como Pablo la vio en medio de la persecución, en medio de la circunstancia. Yo no sé si alguien me está escuchando. Esa es la única manera que Dios opera a través de su palabra. Grábeselo, Dios no opera a través de sus sentimientos. Dios no opera a través de sus necesidades. Dios opera solo a través de su palabra. Usted hace lo que la palabra dice, entonces usted va a cosechar lo que la palabra dice que puede hacer y es capaz de hacer. Porque cielo y tierra pasa, pero su palabra, ¿qué dice? No pasa. Entonces, iglesia donde usted escuche más palabra de hombre que palabra de Dios, la gente va a conseguir lo que un hombre puede hacer sin la palabra de Dios. Pero si usted escucha palabra de Dios, usted va a cosechar en su vida lo que Dios puede hacer a través de su palabra. No sé si me explico. Entonces Jesús lo dijo, verso 10, verse 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Por causa de la justicia. ¿Y qué dice? Porque de ellos es el reino. Ay, Señor Jesús. Razón número 2 por la cual usted no tiene que andar nunca más triste. Es más, yo le voy a decir algo. Con esa reacción que el cristiano ha tomado en el pasado, usted no ve la gloria de Dios. Pero ve que Pablo y Silas sí la vieron. Ve que Sadrac, Mesac y Abednego sí la vieron. Porque esos hombres no entraron acongojados al horno de fuego. Entraron, mi amado hermano, con un orgullo espiritual diciendo: mira, estamos dispuestos a morir por el Dios al cual nosotros representamos. Y si aún Él no nos libra, estamos dispuestos para ir ahí con orgullo de ser un hijo de Dios. Esa es la gran diferencia por la cual la iglesia del ayer vio más la gloria de Dios que la iglesia de hoy. Porque la iglesia de hoy reacciona con sus sentimientos y no conforme en la palabra de Dios. La Biblia dice: ¿está alguno de vosotros triste? ¿Qué recomienda Dios? Cante alabanzas. ¿Pero qué hacemos nosotros? Nos hundimos más en la tristeza y no hacemos lo que Dios dice. Haga lo que Dios dice y ahí va a ver que en medio del canto algo Dios va a hacer. Va a hacer primero algo en su vida y luego Dios va a hacer algo a través de su vida. La segunda razón entonces por la cual no debemos estar tristes, sino regocijando, alegres, contentos en medio de la presión, es porque nos categoriza. Dios nos pone en un grupo selecto, en un grupo especial. En el momento que tú eres perseguido por Jesús, por hacer lo bueno, por guardarte para Dios, por ser obediente, por ser fiel, en el momento que tú recibes lo contrario por parte del mundo, familiares, vecinos, trabajadores, etcétera, desde ese momento que tú eres perseguido, mi amado hermano, no solamente
dijimos, número uno, Dios te pone ese sticker, esa estampa de bienaventurado, sino que también Dios te adelanta algo tan glorioso como para que para ti y para mí sea suficientemente para dejar la tristeza y empezarme a gozar. Dice, tú ya has ganado por la fe el reino de los cielos, porque de ellos, porque de ellos es el reino. Mire, hermano, aquí no está diciendo porque a ellos les voy a dar una casa de regalo. No, hermano, una casa no vale nada comparado al reino. Ahora déjeme hacerle una pregunta y retarlo. ¿No es esto para usted y para mí suficiente razón para regocijarnos? Sabiendo que los que padecen por Cristo, los que sufren por Cristo, ya tienen la estampilla de bienaventurados. Hoy la gente dice, yo soy bienaventurado porque soy rico. Eso no es bienaventuranza. Porque las riquezas, ¿cómo las ve Dios? Efímeras. Las riquezas no son seguras cuando tienen oídos. Pero el ser hijo de Dios, el ser heredero del reino de los cielos, eso sí es seguro. Porque Dios ya lo prometió, por eso es que es seguro. ¿Sí me explico? Dios no te ha prometido que tu casa va a estar parada para siempre, ni a mí tampoco, ¿verdad que no? Dios no te ha prometido que el carro que tú manejas y yo manejo nunca va a ser chocado, ¿verdad que no? Ahí en el parqueo de la iglesia alguien nos puede pegar. Pero las cosas que Dios promete, a esas hay que prestarle atención. Amén. Hay dos grandes razones aquí por la cual nosotros debemos ¿de qué? De regocijarnos en medio de qué. Verso 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa, dice Jesús, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, ¿qué? Mintiendo. Verso 12, leámoslo todos. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, ¿qué dice? Es grande en los cielos. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, ¿qué dice? Tercera razón. ¿Por qué debes de regocijarte? Tu recompensa por ser perseguido, tu recompensa por, escuche bien, su recompensa por sufrir por Cristo, por la justicia, por hacer lo correcto, por ser obediente, por ser santo, por ser apartado para Dios, por hacer lo justo en esta tierra. Su recompensa, ¿cómo será? Dice. ¿Cómo será? Yo no sé si usted tiene ese deseo que el mismo Dios tiene de recompensarlo a usted. Dios tiene tanta gana de recompensarlo grandemente a usted, y espero que usted tenga la misma gana de ser recompensado por Dios, y eso debe ser suficiente para gozarse en medio de la persecución. Tres razones en estos dos versículos por la cual nos da grande razón por regocijarnos en medio de la persecución, en medio de la injusticia, en medio del odio, en medio de la envidia, en medio de todo lo que el diablo traiga a través de personas en esta vida, mis amados hermanos. Oh, qué precioso. Porque vuestro galardón, ¿qué? ¿Te das cuenta? Dios es tan sabio. La Biblia dice, cuando habla de Jesús, por cuanto Jesús se humilló hasta lo sumo, Dios lo exaltó, ¿qué? Hasta lo sumo. Prácticamente eso está diciendo Jesús acá. ¿Tú vas a sufrir por Jesús? Claro que vas a sufrir. Desde el momento que le sigues, ¿qué dice Jesús? Toma su cruz. Tome su cruz, tome su cruz, tome su cruz. Y esa cruz es sinónimo ¿de qué? De dolor, es sinónimo de lágrimas, es sinónimo de ¿qué? De odio,
es sinónimo de repudio, es sinónimo de rechazo, es sinónimo de burla. No sé si alguien me está escuchando. Esa cruz es sinónimo de sacrificio y es sinónimo hasta de muerte. Jesús nos dijo: el que quiere ser mi discípulo, venga a mí y ya va a parar de sufrir. Eso dijo Jesús. Venga a mí y usted va a vivir en un jardín de rosas de aquí hasta el último día. Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, aquí viene lo primero: tome su cruz. Yo voy a tomar la mía, pero usted va a tener que llevar la suya también. Si quiere ir a parar a donde yo voy a parar. Yo soy de la eternidad y regreso allá, y yo quiero llevármelo a usted donde yo vivo, porque en la casa de mi Padre, dijo Jesús, hay muchas moradas, ahí donde yo quiero que usted viva con Dios por siempre y para siempre. Y estas promesas no son ilusiones, ni son falsas esperanzas. Amén, hermanos. Mucha iglesia hoy en día predica como que si aquí se la van a pasar toda la vida. Yo no. Dijo Pablo: yo voy de paso. Yo soy peregrino y soy extranjero. Estoy aquí, pero mis ojos están puestos allá. ¡Aleluya! Y está hablando Pablo, un hombre que en lo natural, antes de conocer a Cristo, tenía dinero. Era un hombre influyente en Roma. Pero cuando conoció a Jesús, encontró una mejor riqueza, una riqueza más segura, que dice que lo demás lo miraba como basura, por no decir estiércol. Así ve la vida el verdadero Hijo de Dios. No lo debe de amedrentar nada, porque la leve persecución, tribulación es momentánea. ¿Por qué momentánea? Porque no es eterna. ¿Sí me explico? Comparado a, ¿qué dice el apóstol Pedro? A la gloria, ¿qué? A la gloria eterna que compartiremos con nuestro Jesús, Dios, ¿qué? Todopoderoso. Entonces, ¿cuál era la recomendación de Pedro? Regocíjate, 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 regocíjate. Dígale que está a su lado, si está pasando una prueba difícil, dígale: regocíjate, regocíjate, regocíjate. Y a su nombre. Vamos de regreso a 1 Pedro 4. Vamos a leer versículo 13. Si no gozaos por cuanto sois, ¿qué dice? Partícipes de los padecimientos de Cristo. Aquí está una: gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Aquí viene la cuarta razón por la cual nosotros debemos de gozarnos. ¿Sabes por qué? Porque dice que sois partícipes con los mismos sufrimientos de ¿quién? Te voy a poner un ejemplo, pues. Es como que la NASA viniera a tu casa un día y te dijera: mire, usted fue elegido de parte de la NASA para que usted vaya a la luna gratuitamente sin pagar nada. ¿Cuántos de ustedes aceptaran eso? Imagínense, usted estaría en la misma categoría que este señor Armstrong. Ni uno de sus familiares tuviera el lujo de decir: yo fui a la luna, a no ser que cuando le dieron un gran palazo en la cabeza y miró estrellas. Pero decir usted que pertenece a esa categoría de pocos hombres que han ido a la luna es un orgullo personal, ¿sí o no? Un orgullo natural. ¿O no va a decir que usted no aprovecharía ese momento de hacer historia? Imagine todos los periódicos del mundo: el primer mexicano, nicaragüense, salvadoreño, guatemalteco a la luna. ¡Ay, hermano! Usted regresar y abrir su cuenta en Facebook, se le llenan millones de requests. ¿Sí me explico? Pone su video en YouTube, usted rompe récords más que todos los cantantes del mundo.
Usted pertenecería a una clase única, especial en el mundo. Pero hoy aquí Dios me está invitando a algo mucho más especial. Dice, regocíjate cuando estés padeciendo por Cristo. Y Pedro nos dice, y esta es la razón por la cual debes de regocijarte, porque serás uno de los pocos que tú puedas decir, así como Cristo sufrió por la verdad, por Dios, por la justicia, así yo también pertenezco a ese grupo selecto. Oh, yo no sé si alguien me está escuchando. Son pocos los que pueden decir eso. ¿Sabe por qué? Porque muchos cristianos no están dando un buen ejemplo en el trabajo. No está sufriendo. Hay mucho cristiano secreto en los trabajos que los compañeros ni saben que es cristiano. Le llaman cristianos de la secreta. Son cristianos privados. Cristianos como investigadores privados, que nadie sabe quién es quién. ¿Qué van a sufrir esta clase de cristianos? No sé si me explico. Pero cuando usted es un cristiano como Daniel, de a lejos se van a dar cuenta que usted es un hijo de Dios. Sin que usted ande diciendo, porque mire, solo los falsos hipócritas andan diciendo con su boca desde el primer día, yo soy cristiano, ya me viste la cara. No, el verdadero hijo de Dios ni tiene que decir que es cristiano. Desde el primer minuto, el primer segundo, el diablo se da cuenta, los hijos del diablo se dan cuenta que usted tiene la luz, usted es lavado, usted es diferente, usted pertenece al reino de los cielos. Y obvio, cuando usted pertenece y lleva el nombre de Jesús, usted ya se volvió un candidato a ser odiado donde quiera que vaya. Si usted verdaderamente es un hijo de Dios. No sé si me explico. Pero si usted es alguien que nada más usa el nombre de Cristo o el nombre de la membresía de una iglesia, pero no vive, como dice Juan el Bautista, manifestando frutos dignos de arrepentimiento, usted jamás va a ser perseguido. Y usted va a pensar que ese es el verdadero cristiano, un cristianismo chévere. Ese no es el verdadero cristiano. El que tenga oídos para oír, oiga. Desde el momento que Jesús llegó aquí a la tierra y dijo, yo soy el Mesías, el enviado de Dios, desde ese momento empezó ¿qué? La persecución. ¿Cierto o no es cierto? Desde que era niño, Herodes lo empezó ¿a qué? A perseguir. De tal manera que José y María tuvieron que huir, ¿se recuerda? A Egipto. ¿Te das cuenta? Desde el momento que tú pisas el planeta Tierra, declarando que eres hijo de Dios, hija de Dios, desde ese momento empieza la persecución de parte del infierno, del diablo, los demonios y todos aquellos que viven en el mundo y participan en las cosas del mundo. Que tenga oídos para oír, oiga. Y eso es lo que dice el apóstol Pedro en el versículo 13. Tú debes de gozarte cuando estás siendo perseguido, cuando tienes tribulación, cuando vienen las pruebas, viene el fuego, viene la persecución. ¿Por qué razón? Porque sois participantes, ¿qué dice? De los padecimientos de Cristo. ¿En qué manera yo soy participante o en qué forma yo soy participante de los padecimientos de Cristo? Por ejemplo, Jesús sufrió en la mano de hombres pecadores. Jesús sufrió en manos de los religiosos. ¿Por qué? Porque Jesús siempre hizo lo que era correcto. Jesús siempre hizo lo que era correcto. Jesús nunca hizo lo incorrecto. Jesús hizo siempre lo correcto. En el trabajo, cuando usted se decide hacer lo correcto, en el trabajo, cuando usted se decide hablar la verdad y solamente la verdad, cuando usted en el trabajo se decide a no compartir mentiras o no ser partícipe de otras mentiras, usted va a sufrir.
No por usted, por Cristo, por la verdad. O sea, es un sufrimiento que vale ¿qué? La pena. Un sufrimiento que vale ¿qué? Sufrir por gusto, eso sí es tristeza, mi hermano. Sufrir por mentiroso, sufrir por llegar tarde al trabajo y echar mentiras. Que se me ponchó la llanta. Y viera qué tráfico había, mentira, no había nada de tráfico. ¿Sí me explico? En esa clase de padecimiento compartimos y pertenecemos a esa clase selecta. Cuando sufrimos de la manera que Jesús sufrió, ¿cuántos tienen oídos? Aquí no se refiere al padecimiento de Cristo en la cruz, porque usted no puede llevar pecados, ¿verdad que no? Solo Jesús. Está hablando de esos otros padecimientos que Jesús sufrió antes de ser, mi amado hermano, llevado al Calvario para ser crucificado. Está hablando de ese desprecio con el cual la gente rechazaba el evangelio de Jesús. De la manera como miraban a Jesús, no como el Hijo de Dios, sino como el hijo de un carpintero. Así nos desprecian a nosotros, ¿sí o no? Son pocos los que te honran y son muchos los que te desprecian. Desde el momento que tú decidiste portar el nombre de Jesús en tu corazón, mi amado hermano, desde ese momento el diablo empezó a sacudir el infierno en contra de tu vida. Pero ¿qué dice Dios? Regocijaos, 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 regocijaos. Jesús sufrió porque Él siempre habló la verdad. Cuando usted se decide hablar la verdad y solamente la verdad, usted va a sufrir también, ¿cierto o no? Entonces, en esas acciones, actitudes, es que usted está compartiendo con Cristo, mi amado hermano, esa bienaventuranza. Puede sentirse dichoso usted, bienaventurado, de decir, así como a Cristo lo rechazaron, a mí también me están rechazando. Amén, hermanos. De esa forma es que compartimos los sufrimientos de ¿quién? De Cristo. Eres parte de ese grupo selecto, dice el apóstol Pedro. Por eso Pedro se sentía orgulloso. Si usted lee ese mismo capítulo de Pedro, casi está hablando Pedro casi solo de padecimientos por Jesucristo. Por eso que a Pedro se cree que lo crucificaron de cabeza. ¿Le importó a él? ¿Usted cree que Pedro cuando lo estaban crucificando, él estaba llorando? Ay, no, me arrepiento de ser discípulo de Cristo. No, qué glorioso. De que así como a mi líder, mi maestro, lo crucificaron en una cruz, yo también pueda tener el honor, el orgullo de padecer juntamente con él. Mire, es triste cuando un cristiano se va a la cárcel, no por predicar la verdad, como a Pedro lo metieron a la cárcel por predicar, sino que porque no obedeció la ley de esta tierra. Eso sí es triste. Pero a Pedro no le entristeció el sufrimiento, porque el sufrimiento de ellos eran por la causa de ¿quién? Por la causa del Señor Jesucristo. Amén. En otras palabras, Dios dice que nada de esto sea extraño. Para nosotros debe de ser un privilegio. ¿Cuántos tienen oídos? Para nosotros debe de ser ¿qué? Un privilegio sufrir, mi amado hermano, por la causa de ¿quién? Por la causa de Jesucristo. El apóstol Pablo entendió esto, mi amado hermano, cuando él habló estas palabras en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Vamos a ir rapidito. Gálatas 6, 17, dice así: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de Jesucristo. ¿Sabe qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Todos estos latigazos que usted ve aquí, las cicatrices de los latigazos que me han dado, no han sido por mí, no han sido porque yo soy el apóstol Pablo.
estos latigazos que usted ve, estas cicatrices que usted ve, 5 veces le pegaron a Pablo, 39 veces. Imagínense, 5 veces lo azotaron a él, 39 veces. Dice, yo llevo conmigo las marcas de ¿quién? Lo que Pablo está diciendo es, a mí no me han hecho todo lo que me han hecho, todo lo que he aguantado, lo que he sufrido, las arrastradas que me han dado. Acuérdense que otra vez lo arrastraron, lo dejaron muerto afuera de la ciudad. Todas estas marcas que yo llevo, no me las dieron, no me castigaron, no me pegaron porque yo soy el apóstol Pablo, me las dieron por él. No sé si me está escuchando. Por eso es que Pablo, aun cuando le profetizó a Gabo y le dijo, no vayas a Jerusalén porque si vas ahí te van a agarrar así, así. Y Pablo dice, qué orgullo si me agarran así. No sé si me explico. Porque solamente el que tiene la revelación de Dios, la palabra de Dios, sabe que, mi amado hermano, el sufrimiento es sinónimo de la futura gloria de Dios que tiene para el Hijo de Dios. Y ya quisiera adelantarme, pero voy a ir despacito porque viene lo mejor todavía, mi amado hermano. Colosenses 1:24, por favor. Digo que usted va a salir de aquí hoy bien convencido y bien claro en el plan y el propósito de Dios que tiene en cada situación que usted pasa en la vida. Colosenses 1:24. Ahora pues, me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Diga conmigo, todavía falta. De las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es que la iglesia. Imagínate qué hacía Pablo cuando le venían todas estas aflicciones. ¿Se entristecía o se gozaba? ¿Sabe por qué Pablo estaba dispuesto a recibir los golpes? ¿Sabe por qué Pablo estaba dispuesto a sufrir por Cristo? Porque supo que Cristo sufrió por él. Cristo lo recibió todo por amor a él. ¿Y quién era Pablo para no hacer lo mismo por aquel que tanto nos amó? Si él lo tomó por mí, yo lo tomo por él. If he did it for me, I would do it for him. Si él aguantó por mí, yo voy a aguantar por él también. Hoy yo no sé si alguien puede atreverse a decir como el apóstol Pablo, si él sufrió por mí, yo estoy dispuesto a sufrir por Jesús. Y cuando usted va y toca la puerta a un vecino para hablarle de Cristo, no lo rechazan porque usted es apellido González o porque es apellido Sánchez. Lo rechazan porque usted lleva consigo la identificación de Cristo. Mire, si usted quitara el nombre de Cristo de su vida, a usted lo amaran, a usted lo invitaran a comer todas las semanas. Pero desde el momento en que usted decidió portar, acarrear, llevar en su vida el nombre de Cristo, desde ese momento, mi amado hermano, algunos hasta han perdido su trabajo, otros han perdido familiares, ¿sí o no? Sus madres, sus padres le dijeron, desde aquí en adelante ya no eres mi hijo. Pero déjeme decirle algo, que usted recibió un mejor padre de ese momento. Dios dice, aunque tu padre y tu madre te dejare, yo con todo te voy a recoger. Aleluya. Oh, gloria, 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 gloria a Jesús. Ahora entienda, ¿verdad? La pasión de estos hombres de Dios. La pasión de esta iglesia del Señor que sufrió 200 años persecución. 200 años sufrió persecución. ¿Cuántos tienen oídos? Me llamaba la atención algo que yo estaba estudiando hoy acerca de la historia de la iglesia. Hay una iglesia que se llevó para construirla 400 años. Y ahorita nada más es como un museo de visita, ya no hay gente ahora cristiana ahí. Las grandes iglesias cristianas que estaban en Inglaterra,
convertidas ahora en teatros, otras en cine. No sé si alguien me está escuchando. Una de las iglesias más admiradas aquí en la historia de Estados Unidos, la iglesia de cristal, ahora nada más quedó como un lugar de visita. Amén, hermanos. La gente hoy admira los monumentos de iglesia. ¿Qué iglesia tan grande esta? Si esta iglesia no tiene cuidado, lo mismo va a pasar. La historia dice lo mismo. Y eso es lo que tú y yo debemos de cuidar. Que si tú eres parte de la iglesia del Señor, más vale que permanezcas hasta el fin. Porque ¿qué me dice esta historia a mí? Que esa gente no permaneció. Eran, como le digo, tal vez los que vivieron en esos años eran genuinos, pero las generaciones después de ellos ya no siguieron con el mismo fervor, el mismo amor que aquellos que empezaron. Gloria a Dios porque usted está en el camino, pero hay trabajo que hacer por esos hijos y esos nietos. Que cuando usted y yo fallezcamos, amado hermano, todavía podamos ver hombres y mujeres hambrientos y sedientos por la justicia de Dios, para hacer lo justo, lo agradable ante los ojos de ¿quién? De Dios. ¿Hay garantía que las iglesias más grandes de aquí de Houston así queden siempre? De una generación a otra hay un gran cambio en cada historia de una iglesia, una organización, una ciudad, una nación. En 100 años hay un gran cambio. Pero usted y yo no solamente podemos hacer el cambio en nuestra vida, pero también en las futuras generaciones. Que así pasen 100 años más, 200 años más, siempre haya una semilla poderosa aquí en la tierra. Ahora vamos a ir a lo más profundo todavía. Lo que el apóstol Pedro aquí está diciendo en Primera de Pedro capítulo 4, versículo 13, y lo vamos a leer una vez más. Si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, y luego ¿qué dice? Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran ¿qué? Alegría. ¿Nos gocéis con gran qué? Jesús, ¿qué dijo? Gozaos y regocijaos porque tu galardón, ¿qué dice? Es grande en los cielos. Que usted no necesita tener gran discernimiento e interpretación en esto. Lo que Dios está diciendo es que tu sufrimiento viene relacionado con la gloria que se ha de manifestar eterna en tu vida con Dios. Amén, hermanos. En otras palabras, tu recompensa eterna está directamente relacionada con tu sufrimiento. Mire, aquí una vez más descarta a todos aquellos que han vivido engañados toda la vida en este mensaje de la prosperidad. De acuerdo a estos versículos que hemos leído de Jesús y de los apóstoles de Jesús, la recompensa eterna no tiene nada que ver con la prosperidad de alguien aquí en la tierra. La recompensa eterna tiene que ver cómo usted aguantó y soportó el sufrimiento por causa de Jesús, cómo usted siguió adelante, cómo usted siguió peleando la buena batalla de la fe. Ahí está relacionada la recompensa eterna de acuerdo al sufrimiento. Y usted dirá, ay, entonces Dios me salvó para ser un masoquista. Déjeme decirle que Jesús sufrió, los apóstoles sufrieron y la iglesia genuina sufrió. Ahora, si usted es un chueco, usted no va a sufrir. Si usted es un verdadero cristiano, bíblicamente, usted va a sufrir. No sé si me explico. Ni un discípulo se escapó, ni la iglesia primitiva se escapó. Todos fueron perseguidos. Vamos a Lucas 6:22. Estamos aprendiendo algo, hermanos.
Como le digo, esta clase de mensajes en YouTube no reciben muchos hits. ¿Sí me explico? Pero un día, yo sé que muchos lo van a dirigir ahí. Mira, escucha este mensaje. Este se predicó hace años. Y ahí nos dijeron lo que iba a acontecer. Lucas 6:22. ¿Lo tenemos? Palabras de Jesús. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan. Otra vez más, ¿qué van a hacer los hombres contigo? Aborrecer, hombres y mujeres. Y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo, ¿por causa de quién? Del Hijo del Hombre. ¿Qué tienes que hacer según el verso 23? Y llora y llora. No dice gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían también sus padres con los profetas. Mire, hermano, Dios se está poniendo en la misma categoría de los profetas. Y aunque usted nunca profetizó nada, no sé si me está escuchando, Dios lo está elevando a usted al mismo nivel que los profetas que sufrieron. Hubo un profeta genuino de Dios que no sufrió, todos sufrieron. No eran favoritos de la sociedad. Jeremías profetizaba y ¡fua! Le venía el castigo, al calabozo, al pozo de lodo. Imagínense, todo el cuerpo de Jeremías lo metían al lodo y solo del cuello para arriba se miraba. Se levantaba, lo dejaban libre y empezaba a predicar. Y allá lo llevaban otra vez y lo dejaban ahí en el atrio del palacio con una torta y un vaso de agua. No torta mexicana, un pan nada más, hermano, un pan seco y un vaso de agua. Porque así dice Jesús: despreciaron a mis profetas, así odiaron a mis verdaderos mensajeros. Así te van a odiar a ti. Pero te digo, iglesia del Señor, dice Jesús, gózate, gózate, porque desde ese momento que estás sufriendo, estás perteneciendo en la misma categoría que Isaías, que Jeremías, que Daniel, que Samuel. Y hasta aquí tu programa Luz a las Naciones. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y de edificación a tu vida. Visítanos en el 1576 Chantilly Lane, Houston, Texas. Para mayores informes puedes comunicarte con nosotros al teléfono 281-971-2446.